Que Dios le bendiga en esta mañana. Estamos aquí en una mañana fresca, como siempre lo hacemos acá en mi jardín, y vamos a estar reflexionando 8 minutos de verdad. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios acá, gloria a Jesús, en Hechos 16:30. Y dice, sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándola acá a su casa, les puso a la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta palabra muchas veces se ha escuchado, tal vez hermano y hermana, donde dice serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa que hay en la Biblia para aquellos que se acercan a los pies de Cristo. Pero déjame decirte que para que tú puedas decir que serás salvo tú y toda tu casa, primeramente, cuando tiene un llamado a alguien en la casa, el primero que es llamado tiene ya el primer compromiso de que a través de esa persona los demás, su familia, pueda ser salvo. Por eso déjame decirte en esta mañana, tal vez tú estás diciendo, bueno, yo tengo la promesa de que voy a hacer, que mi familia va a tener la salvación, pero todo depende también de tu búsqueda, de cómo tú te acercas a las cosas del Señor. Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Aquí cuando Pablo había sido encarcelado por predicar el Evangelio, dice aquí que dice que estaba Pablo orando, dice, con Sila, y después cantaban himnos a Dios y los presos lo oían, estaban en la cárcel por causa del Evangelio. Pero todo lo que ellos estaban pasando había un proceso, algo que Dios tenía preparado para la vida de un varón, que era el carcelero, el que estaba ahí, gloria a Dios, custodiando el lugar. ¿Cuántas veces nosotros pasamos diferentes circunstancias y tú no lo entiendes, no lo comprendes? No estés, aleluya, para juzgar lo que Dios permite en tu vida, sino aprende a creer que todo lo que pueda pasar muchas veces en tu casa hay un propósito. Si tú tal vez en este tiempo te estás llevando diciendo, bueno, yo estoy congregando, pero todavía no están todo no están en la iglesia. ¿Y por qué siempre veo que cada vez las cosas se están poniendo complicadas en mi hogar? Déjame decirte que tu familia no va a llegar de la manera que tú quieres. Dios siempre tiene un propósito. Algunos llegan, apenas uno le habla y lo invita a la iglesia, se acercan, pero hay algunos que tienen que pasar un proceso, una amonestación para acercarse a los pies de Cristo. Por eso todo lo que estés pasando siempre hay un propósito. Si tú estás creyendo en la promesa que serás salvo tú y toda tu casa, cree que por más que tú estés orando, clamando y las cosas no estén bien con tu familia, sigue creyendo que Dios va a hacer el milagro, siempre también con tu testimonio. Cuando vean más de que tú amas a Dios, que tú haces las cosas bien y sos de ejemplo para ellos, también así lo puedes acercar a tu casa. Pero va a ser el propósito en el tiempo de Dios. No estés muchas veces orando por cosas que tú estás sabiendo que Dios está trabajando en la vida de tu familia, tal vez en tu hijo, en tu esposo, tu esposa, tus nietos, todo lo que muchas veces son tus amados hermanos y hermanas. Por eso aquí el propósito que Dios tuvo con el carcelero. Mira, tú dirás cómo. Habían otra gente presas ahí con Pablo y Sila, pero Dios había puesto la mirada en el carcelero. Seguramente Dios estaba conociendo el corazón de este varón. Pero dice que cuando hubo ahí una sacudón en la cárcel, dice que los cimientos, el terremoto que había perturbado todo ese lugar, todo ese escenario, imagínese lo que un terremoto, estar en una cárcel que no es como ahora. Antes las cárceles era totalmente la oscuridad, lo tenían hacia el fondo, en caverna, en cosas horribles. Y dice la palabra de Dios que cuando se sacudió todo esto, dice que despertando, dice el carcelero que estaba a la entrada, dice, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Él había un temor, diciendo, uy, ahora se me acaba todo. Ahora el problema que se va a venir, porque lo iban a matar. Pero él se quiso matar antes. ¿Por qué? Porque quería en ese momento no pasar sufrimientos antes
de que lo mataran por diciendo, bueno, hizo escapar a todos los presos. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice que más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese varón recibió la salvación no solo para él, sino también llevó la salvación para su casa. Mira qué hermoso es creer y creer en las promesas de que tú todavía no estás viendo a tus seres queridos, de que se acerquen al Señor. Sigue confiando, la promesa siempre está en su palabra. Sigue clamando, sigue orando, dice así. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomando, dice, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mire lo que hizo ya con Pedro y Sila, con Pablo y Sila. ¿Qué es lo que hizo? Fue y fue tanto el convertimiento, la misericordia que los atendió a ellos. Y aquí dice, y cuando les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué hermoso que es cuando la promesa llega a nuestros hogares. Por eso no te desanimes. Sigue clamando, sigue confiando que hay promesa para tu hogar. Mientras hay vida y esperanza. Tal vez en este tiempo tú ves que tus seres queridos cada vez lo ves que va para peor y tú dirás, uy, realmente Dios, ¿cuándo va a ser el milagro? Déjalo, deja, porque Dios siempre llega al momento justo cuando tú en ese día el Señor te va a sorprender. Por eso yo te insto en este día que sigas adelante, sigas creyendo que tus seres queridos van a recibir la salvación. Yo también creo eso en mi familia. Yo siempre clamo y digo, Señor, mientras estén vivos, mientras sigamos clamando, orando, hay esperanza para nuestra familia. Espero que esta reflexión de aliento en esta mañana pueda ser de bendición para tu vida. Y bueno, ya sabe, somos de acá de la Argentina, San Miguel de Tucumán, y nuestra iglesia está aquí en la calle La Rioja 1886 y nuestros días de culto son los días miércoles 20-30 horas y los sábados y domingo a las 19 horas. Te invitamos que te acerques y que también, si no estás congregando, que clames por ti y por toda tu casa, porque Dios cumple sus promesas. Que Dios te bendiga y nos encontramos nuevamente en 8 minutos de verdad.